Bueno, pues vamos a presentar ahora a nuestra próxima ponente, el poder de las TICs para movilización social. Clara Ávila, reconocida bloguera y responsable de contenidos en Save the Children España, que como muchos sabéis, es una organización para que en cualquier parte del mundo respete los derechos de la infancia y se acabe con la situación de pobreza, desigualdad y violencia que viven millones de niños. Hoy nos mostrará cómo sensibilizar, influir o realizar llamamientos sociales a través de las TICs. Gracias, Clara Ávila, por estar con nosotros. Un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias por la presentación. Antes de arrancar, quiero dar las gracias a Andy y a todo el equipo de Actitud Social por haber hecho este evento, por contar conmigo y por darme en este caso la oportunidad de hablar un poco más sobre cómo pues bueno, las TICs apoyan. Todos sabemos que las TICs al final acaban apoyando distintos puntos dentro de los negocios. Hemos hablado mucho de desarrollo de negocio y ahora vamos a ver cómo las TICs pueden cambiar realidades. Lo primero es, bueno, cuando pensamos un poco sobre qué queríamos hablar, sobre el tema de la movilización social, pues lo que a mí me sale primero siempre es buscar qué es la movilización social, ¿no? Me fui a la Wikipedia, tampoco creáis que hice una gran investigación. Y bueno, pues si definimos la movilización social, dicen que es un acto espontáneo de acción social por parte de las masas que implica una ética concreta. Para que nos entendamos de una manera más sencilla, pues al final la movilización social es un acto que hacen las personas con un fin. A mí se me ocurren muchas y seguro que la gran mayoría os van a sonar a todos vosotros. La primera, el no a la guerra. No sé, creo que estamos remontándonos hacia el año 2003, en el que pues muchos ciudadanos se encontraron en una situación, en una guerra, en la que no estaban de acuerdo y decidieron manifestarse. Hubo manifestaciones que fueron muy importantes y el pueblo al final se unió en torno a un movimiento, en torno a algo que querían cambiar. Se me ocurre otra más reciente, que para mí también es una movilización social. Esta foto tiene muy mala calidad, pero estamos hablando de algo que insisto, es reciente. Estoy hablando del accidente del tren de Santiago de Compostela, donde de repente la gente lo primero que hizo fue salir a la calle y donar sangre. Empezamos a ver, ya en ese momento las redes sociales estaban mucho más integradas en la sociedad, tweets que se intercambiaba la gente diciendo dónde podían ir a donar, qué hospital estaba abierto, qué necesidades había. Hubo también un poco de barullo, porque las herramientas cuando las usamos mal tienen un contrapunto, pero en este caso la gente pues sabía que necesitaba ayudar, que tenía que ayudar, que había una situación que era complicada para su entorno y salen a la calle. Y hay más. Esta es muy reciente y seguro que a todos nos toca un poquito el corazón. Estoy hablando de Charlie Hebdo, los atentados que hubo, que ya sabemos que ha habido más, pero ese en concreto se vio como muchos dibujantes decidieron demostrar su ira, su apoyo, más que su ira, que no me gusta esa palabra, vamos a decir su apoyo, su solidaridad, sus ganas de lucha y se dedicaron a hacer una serie de dibujos, a difundirlos y todo el mundo entonamos el Je suis Charlie, ¿no? Movilizaciones sociales hay muchas, porque las personas queremos cambiar cosas y al final el objetivo de las movilizaciones sociales siempre es uno, cambiar la situación que tenemos. Cuando hablo de cambiar cosas y, bueno, como ya han dicho, trabajo en Save the Children. Llevo trabajando ahí ya 10, 11 meses. Y yo trabajo todos los días, me levanto por la mañana deseando no tener que ir a trabajar, deseando que mi trabajo desaparezca, que no sean necesarias las ONGs. Y de verdad que todos los días lucho porque se acabe mi trabajo y yo vuelva al sector privado a hacer otro tipo de cosas y a utilizar las TICs desde otro punto de vista. Y si alguien me pidiera, me dijera ahora qué deseos tengo, uy, perdón, me he adelantado.
Y es que en las ONGs sabemos mucho de qué consiste esto de cambiar las cosas y cambiar las realidades. Esto no es algo nuevo, esto es algo que viene de siempre. Y os quiero hablar de esta señora. Esta señora es Eglantine Jebb. En 1919, en plena guerra mundial, esta profesora de primaria y su hermana Dorothy Buxton fueron las que crearon, bueno, Eglantine fue la que creó Save the Children. Estábamos en UK y lo que hicieron fue darse cuenta de que por culpa de la guerra muchos niños estaban siendo víctimas de una situación pues bastante mala. Habían perdido padres, madres, etcétera. Y los niños no son responsables de las guerras. De hecho, Eglantine decía que ella no tiene ningún enemigo menor de 7 años, yo tampoco. Y ella pues fue quien de repente empezó a recaudar dinero para estos niños de la guerra. Fue la primera asistencia humanitaria que hizo en 1919, van a hacer ya 100 años, y ella tenía un objetivo, que era cambiar las cosas. Salió y las cambió. Y actualmente ella, si levantara la cabeza, vería pues, que su ONG tiene presencia en 120 países, llega a millones de niños todos los días y hace un impacto en la sociedad, que es cambiar las cosas. Y vería también que las cosas las cambiamos ahora de una manera distinta a cómo se cambiaban antes. Si alguien me pidiera que dijera 4 deseos que yo tengo, ya sé que los genios dan 3 deseos, pero yo lo siento, tengo un poco de morro y me he colado con un deseo de más. El primero sería que ningún niño menor de 5 años muriera por causas que se pueden evitar. Este deseo es el que más me gusta, porque creo que estamos de verdad cerca de conseguirlo. Cuando digo que ningún niño menor de 5 años muera por causas que se pueden evitar, hablo de una vacuna o hablo de un problema de malnutrición y el niño se toma los sobres estos de proteína de cacahuete, los pamplinats, se los toma. El tratamiento que suele tener un niño que está en un grado de malnutrición no muy elevado suele ser de una semana y cada sobre tiene un precio, o sea, tiene un coste que es ridículo. Lo importante y lo difícil ha sido llegar a todas las comunidades para poder repartir vacunas que tampoco son caras, repartir los sobres, que tampoco son caros, y salvar vidas. La tasa de mortalidad infantil se ha reducido muchísimo en los últimos años. Por eso digo que bueno, para mí es una buena noticia y es que estamos más cerca de alcanzar este deseo. Posiblemente mis hijos no tengan nunca en la cabeza la imagen del típico niño negro con la panza hinchada. Creo que mis hijos no la van a tener. Y si no soy yo, van a ser ellos quien vean que ya no mueren niños por causas evitables. Pero os digo que yo tengo muchos deseos. El siguiente es que todos los niños crezcan en una familia segura, que no estén institucionalizados. Y sí, hablo de hogares de acogida, por ejemplo. Y esta fotografía, que no es muy buena, la verdad, no nos vamos a engañar, es muy simbólica para mí. La niña se llama Rina y el padre se llama Mustafa. Rina posiblemente no sea el nombre real, ¿vale? Por temas de privacidad tampoco sabemos el nombre exacto de la niña. Y ellos dos, en el terremoto y el tsunami que asoló el sudeste asiático el 26 de diciembre de 2004, se vieron separados. La madre de Rina falleció y ellos se separaron. Rina se fue con una familia de acogida temporalmente, pensando que sus 2 padres habían fallecido. Pues unos cuantos años después, por las propias tareas del equipo de Save the Children, consiguieron encontrar al padre y volverles a juntar. Los niños en general tienen derecho a tener una familia y si las circunstancias no nos llevan a esa situación, lo suyo es que estén con un familiar que esté cercano. Por ejemplo, con el terremoto de Nepal, que voy a hablar más del terremoto de Nepal, yo vi como mucha gente en redes sociales me preguntaba, oye, ¿y no puedo apadrinar un niño que haya perdido a sus padres? ¿No puedo adoptarlo y que se venga aquí? Hombre, lo suyo es que un niño que ha vivido un terremoto, que ha perdido a sus padres, que no conoce el idioma, se quede con un familiar cercano, con un tío, con un primo, etcétera. En Nepal ahora mismo estamos viendo cómo pues un niño que se ha perdido a su familia, pues a veces si es niña es obligada a casarse antes o se utiliza medio de esclavo, etcétera. Y lo que hacemos en Save the Children es ayudar a las familias que están acogiendo a un niño para económicamente, para que el niño además sea una fuente de ingresos y no tenga ningún problema de discriminación, no sea un peso que tiene que soportar la familia. Y al final, pues bueno, cuando entran en lugares de acogida, es muy normal que cuando cumplen 18 años se queden en una situación, son lugares que no son bonitos, que los niños no reciben un cariño especial. La siguiente sería
que todos los niños sepan leer antes de acabar la escuela primaria. Ni siquiera escribir, leer. Mirad a qué deseo tan sencillo estoy yendo. Porque la lectura, el que sepan entender los mensajes y las cosas que tienen delante, es la llave al acceso a la información. Y es importante que los niños y las niñas aprendan a leer. Hago hincapié en las niñas porque ellas tienen una situación bastante más complicada. De hecho, os recomiendo, estaba comentando antes con Delia, os recomiendo que veáis la peli de Malala, en el que explica toda la lucha que ha hecho ella para que la mujer pueda ir a la escuela, la niña pueda ir a la escuela y aprenda a leer y tenga una educación, que es lo que hará que al final invertir en educación es invertir en infancia y es romper el círculo de la pobreza. Cuando un niño nace en pobreza, lo normal es que continúe en esta situación de pobreza generaciones y generaciones hasta que alguien rompe, invierte en ese niño y le da la oportunidad de que sea lo que quiera ser. Y el último deseo es que todos los niños, especialmente los más desfavorecidos, se beneficien de una mayor inversión, ¿vale? Este niño a mí me encanta, se llama Mamrud, es de Nepal. ¿Cómo conseguimos los cambios? Que es, vale, muy bien, Clara, tienes muchos deseos, ya nos ha quedado claro, eres una hippie, quieres cambiar el mundo, muy bien todo, ¿vale? ¿Y ahora cómo lo conseguimos? Pues gracias a las personas. Y es así, todos somos capaces de cambiar el mundo. No estoy diciendo que lo vayamos a cambiar inmediatamente. Eglantine Jebb no acabó con la pobreza y la malnutrición, pero empezó a mover el mundo y consiguió muchos resultados. ¿Cómo nos pueden ayudar las TICs, no? Pues bueno, lo primero que pueden hacer es ayudarnos a mostrar otras realidades, porque que no lo veamos no significa que no exista, ¿no? Y bueno, aquí tengo una historia. Tanto que he hablado de Dolores del tema del storytelling, yo puedo hablar del storytelling de las historias que nos llegan desde terreno. Aquí hay dos personas, ¿vale? Están Youssef y Hassam, son hermanos. Youssef es el más pequeño y tiene 10 años. Ellos son dos refugiados, están camino a Europa. Y cuando estaban, por cierto, ni Youssef ni Hassam son nombres reales, ¿vale? Estaban cruzando la frontera, ¿vale? Estaban entre Croacia, Serbia, similar, y de repente en la noche es muy fácil que pues con los movimientos de personas se separen. Y en este caso, Youssef perdió a su hermano Hassam. Él entró en el campo y cuando estaba dando nuestros compañeros de Save the Children una charla divulgativa, se acercó a un personal de terreno y gracias a un traductor le contó que había perdido a su hermano, ¿vale? Y que no sabía dónde estaba. Él no estaba solo, Youssef tenía un amigo, pero evidentemente estaba muy triste y estaba preocupado. Tenía una fotografía de su hermano, los compañeros hicieron una copia, se apuntaron el nombre y se fueron a buscar a su hermano. Lo encontraron entrando al campo. Llevaba todo el día al sol, esto fue en verano, este año en verano, hacía bastante calor, estaba Hassam bastante cansado y consiguieron negociar con la policía que estaba en el control fronterizo para que pudieran hacer un seguimiento de Hassam para que definitivamente Youssef y Hassam se encontraran en el campo. Y así ha sido, ambos se han encontrado. Tengo más historias. Ella es Manoli, tiene 52 años y la verdad es que vive haciendo funambulismos. Está sola y tiene dos hijos, uno de 11 y otro de 6 años. No trabaja y tiene que sobrevivir con los 300 euros de la pensión que le pasa a su exmarido. Ella y sus hijos viven en un piso bastante modesto en Valencia y, bueno, pues cuando puede hace pequeños trabajos, cuida niños, hace bocadillos para un bar que tiene cerca. Ella nos decía, mi situación económica es desastrosa, llevo todo el mes poniendo lavadoras con el lavavajillas. Y, bueno, pues cuando nos contaba esto, como podéis ver, rompió a llorar. Lloraba y en ese momento sonreía y decía, es que me desahogo ahora porque no están mis hijos delante. Pensar en ellos es lo que me anima a luchar. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la mitad de los refugiados son niños y que la tasa de pobreza en niños que viven en familias que están llevados solo por una madre es de un 54%. Estas son realidades que no vemos, que muchos de vosotros a lo mejor sí conocéis, pero que no vemos. ¿Cómo nos apoyan las TICs? Las TICs nos apoyan porque nos dan la posibilidad de contarlo, de mostrar a las personas que existen otras realidades. Puedo tener una página web en la que esté contando todas las historias de los refugiados, que es este storytelling que estaba contando antes Dolores. También puedo hacer difusión. Esta es Sonika, tiene 14 años y lo que veis detrás es su escuela en Nepal.
que ahora mismo, como las escuelas, la gran mayoría se destruyeron porque estaban en un estado bastante malo, pues ella sigue dando clase en una escuela temporal. Cuando venga el invierno ya veremos cómo lo gestionan, pero por el momento ha perdido solamente 2 meses de curso, que bueno, es un tiempo considerable, pero no ha perdido 1 año, 2 años, etcétera, que eso es algo que lastra a una generación porque los años que tenemos de formación son pocos y más en ciertos países. Entonces, las TICs nos dan la opción de mostrar otras realidades. También nos dan la opción de que la gente se ponga en el lugar de otros. Este es otro ejemplo. Lo llamamos el qué pasa así y habla de la pobreza en España. Si entráis, lo único que os va dando son distintas selecciones y tenéis que elegir entre situaciones tan complicadas como tener que pagar el alquiler o verte en la calle o tener que pagar los libros de tu hijo o que tu hijo suspenda o la comida o las medicinas. Porque al final hay una serie de gastos que las familias no pueden afrontar. Y lo que hablamos es de todo el tema de pobreza en España e intentamos que la gente se ponga un poco en ese lugar, ¿no? Porque cuando conseguimos que las personas conozcan realidades, conseguimos que se involucren. ¿Qué podemos conseguir con esto? Vale, pues nosotros hemos sido capaces en 2014 de llegar a 55 millones de niños y en 18 países cambiar las políticas y las leyes. La parte de cambiar las políticas y las leyes es muy importante porque no solamente consiste en que pongamos un parche, no solamente consiste en la ayuda al desarrollo y en que un país se desarrolle. Hay veces que tenemos que actuar por vías legales y tenemos que mojarnos. No es que seas de un partido político o de otro, es que vamos a la propuesta de cada uno de ellos. Tenemos que pedir a los partidos políticos en España que inviertan en infancia. Tenemos que pedir a la Unión Europea que respete a los derechos humanos de los refugiados. Tenemos que pedir una serie de cosas y eso se tiene que hacer también por vía legal. Se tiene que intentar hacer incidencia política, ¿vale? Emergencias. Porque el ser humano es generoso y ayuda. Sé que cuando digo esto, mucha gente sonríe. Yo pensaba que el ser humano estaba bastante podrido, no nos vamos a engañar, que somos todos bastante egoístas y que el mundo se va, pero no es verdad. Cuando estuve en la emergencia de Nepal, vi cómo, volví a creer en la humanidad. Vi cómo la gente se volcaba, vi cómo la gente se rascaba el bolsillo, vi cómo la gente apoyaba compartiendo publicaciones. Yo pedí ayuda a gente que no tenía tanta confianza de, por favor, ayudadme con lo de Nepal porque es grave y de verdad necesitamos fondos, y la gente se mojó. Al final, la sociedad española es más generosa de lo que creemos o de lo que yo creía hasta ahora. Esta fotografía no es, insisto, tampoco es la más bonita, pero para mí es muy significativa. Fue la primera imagen que yo recibí con lo del terremoto de Nepal. El terremoto de Nepal, para que veáis lo insignificantes que somos a veces, ¿no? El terremoto de Nepal fue un sábado por la mañana. Yo tengo mi historia personal. Yo estaba a punto de mudarme y estaba haciendo una fiesta de despedida. Cuando tenía la tele puesta, estaba preparando una tarta porque venían luego unos amigos. Estaba preparando la tarta y de repente vi esta noticia en la tele. Fui a por el móvil, lo encendí, tenía ahí unos cuantos emails y ya me empezaba a llegar información de lo que estaba pasando en Nepal. Cuando estás en 120 países, si cae una catástrofe en un país pobre, la probabilidad de que te toque trabajar en la emergencia es bastante elevada. Yo me pasé todo el día entre los invitados en mi casa y la tarta y tener que estar con el móvil y no sé qué. Llegué el lunes a la oficina y dije, ya podría haber sido el terremoto un lunes, que les daba igual un día que otro. Pues meses después me enteré que si hubiera sido un lunes habrían muerto muchísimos niños porque las escuelas se derrumbaron casi todas. Así que bueno, pues que sean los sábados, que a mí no me importa trabajar un poco más, ¿no? Cuando fue lo del terremoto de Nepal, hay ciertas cosas que aprendes de una emergencia, como que las 48 primeras horas son cruciales para salvar vidas. Es así, las primeras 48 horas son cruciales para salvar vidas. Y por tanto, el trabajo que tenemos que hacer se vuelca muchísima energía en las primeras horas. Vino el terremoto de Nepal y se empezó pues, a desencadenar todo este protocolo de emergencia que tenemos. Lo primero que te llega es información de terreno, la redactas, la preparas. También preparas lo que tenemos aquí, que es un formulario de donación para recaudar fondos que son urgentes. Y utilizas todo lo que tú tienes para comunicar. Medios propios, como son una newsletter, ¿vale? Que es la que os estoy enseñando aquí, que se manda a tu base de datos, las redes sociales, medios pagados, porque sí, se pone publicidad en redes sociales. Yo lo comentábamos el otro día en un hangout que tuvimos, yo
puse publicidad y se me exigió que de cada euro que yo pusiera en publicidad, 5 fueran a terreno, al menos 5 o 6. Superé esa cifra porque era importante que el dinero llegara a terreno. Y si necesito invertir 1 euro más para conseguir 5 para terreno, vamos que sí lo voy a invertir. También utilizamos los medios ganados. Pues contactamos con personas que son influyentes para que nos apoyasen en esta comunicación. Incidencia política. Porque no todo es recaudar dinero, evidentemente pues es importante para generar cambios, pero los cambios no solo se generan apelando a la solidaridad de las personas y a que hagan un esfuerzo económico. Cuando las cosas se pueden cambiar, hay que luchar por lograrlo. Este es el ejemplo más reciente que tenemos, ¿vale? Con todo el tema de los refugiados, nosotros abrimos una petición de firmas. ¿Por qué abrimos una petición de firmas? Porque no es lo mismo ir a negociar o ir a hablar con Mariano Rajoy y decirle, oye, llévate a la Unión Europea este plan, que irte a Mariano Rajoy con 20.000, 30.000, 50.000 personas que te están apoyando, porque te reciben de una forma distinta. ¿Nosotros qué es lo que pedimos? Pues pedimos que los refugiados, o sea, que para acabar con la crisis de refugiados, que de verdad creemos que se puede acabar, y yo lo creo firmemente, que podemos acabar con este problema cuando haya voluntad política para hacerlo, lo que pedimos era que se mantuvieran las operaciones de búsqueda en el Mediterráneo porque había que salvar esas vidas. No queremos volver a ver fotografías de niños en la playa. Que se establezcan y se reformen los sistemas de acogida y apoyo para que los refugiados pues bueno, se estén respetando sus derechos humanos y su dignidad. Que se creen políticas de reubicación y reasentamiento, porque la Unión Europea puede hacer más de lo que está haciendo, porque las cuotas que se están trazando no son un problema real. Que se mejoren las vías seguras y legales para solicitar asilo y que deje de morir gente en el mar. Y la más importante, al menos para mí, atajar la causa de migración desde origen, sí, desde Siria. Aumentar la respuesta regional, sí, en Siria. Y priorizar un acuerdo negociado para el fin del conflicto en Siria. Hablo de Siria, pero también hablo de Irak, de Afganistán, de Eritrea y del resto de países que están sufriendo esta situación. Y se puede acabar con la crisis de refugiados. Pedimos firmas, pero también pedimos que nos apoyen en la comunicación de las firmas. Esta acción la lanzamos hace no demasiado tiempo bajo el claim un flotador en el agua no sirve un flotador en tierra no sirve de nada, tu firma sí. Y lo que hicimos fue pedir a la gente que subiera imágenes de flotadores en distintos sitios y lo compartiera pidiendo apoyos para toda esta crisis que se está viviendo en el Mediterráneo. Nosotros generamos un vídeo que antes, pues bueno, se ha hablado ya del poder del vídeo, pero lo importante era que la gente, como estáis viendo aquí, se volcara y subiera sus propias fotografías apoyando pues bueno, que la gente firmara y ayudándonos en esto. Y las firmas se entregan y las firmas se utilizan, ¿vale? Las firmas llegan a su destino. No es la única acción que se ha llevado a cabo. Esta es la última, la más reciente que tenemos abierta, que tiene que ver con las elecciones generales, porque os voy a dar una cifra. 8.330.369 es el número de personas que no van a poder votar este año. Y sí, son los niños, porque los niños no votan, pero los partidos políticos también deben legislar y gobernar para ellos. Entonces, en el proceso en el que estaban los partidos políticos preparando todos sus programas electorales, nosotros, que tenemos una agenda de la infancia, que lo que pretende es proponer una serie de medidas que se cambien a nivel político, nosotros lo que hicimos fue resumir en pobreza, violencia, educación, cooperación internacional, crisis de refugiados, Siria, los puntos que nos parecían más importantes, decirle a los partidos políticos que incluyeran en sus programas electorales estas medidas. Y a partir de ahí pusimos una serie de click to tweet para que fueras pidiendo a los partidos políticos las distintas medidas. Esto lo hemos hecho en más ocasiones. Una vez queríamos una reunión con Mariano Rajoy por la crisis de refugiados y subimos una carta que le mandamos y lo tuiteamos. Estoy seguro que más de un community manager de algún partido político nos odia un poco, pero lo hacemos porque es nuestra forma también de hacer incidencia política. Y con el tema de las elecciones debería de poner aquí un cartel que dijera to be continued, porque evidentemente con este tema no hemos terminado. Queda tiempo para las elecciones y para que los políticos se comprometan también con la infancia.
Y bueno, ya para cerrar, decir que al final las herramientas son herramientas. Hoy hemos venido a hablar de herramientas, pero las personas son las que provocan los cambios. Muchas gracias a todos. Me ha sobrado. Sí, sí, sí. Sí, sí. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias y preciosa ponencia, Bueno, Clara. Preciosa ponencia. Y es verdad que las personas son las que hacemos de que las cosas cambien y de que me quedo con la frase de que haz que las cosas sucedan, ¿eh? Y es verdad. Todos podemos cambiar el mundo de una forma o de otra. No tenemos por qué irnos de cooperantes internacionales para generar cambios. Me encanta que me hagas esta pregunta. El tema de las imágenes es muy delicado, muy delicado. De hecho, si os fijáis, bueno, de niños en España es muy difícil que veáis fotografías, ¿vale? Porque no hay que estigmatizar a los niños que están en esa situación. De hecho, con el tema de refugiados, la gran mayoría de las imágenes que nos llegan, ya a los niños no se les ve la cara entera. Sobre el tema de las imágenes positivas o negativas, nosotros no creemos que haya que utilizar cierto tipo de imágenes, al menos en digital, que induzcan a la pena, porque tenemos demostrado que desde la imagen positiva podemos conseguir mejores resultados. Os pongo un ejemplo. Cuando pasó la catástrofe de Nepal, el primer paso fue enviar el correo que os he puesto con la señora que estaba agarrando a un niño y que estaba corriendo. La cara del niño no se ve. Y evidentemente pocos días después mandamos un segundo correo para la gente que había donado y la gente que no había donado, a la que ha donado se le agradece y se le rinde cuentas porque es importante también agradecer. Y a la persona que no había donado se le pedía que donase. Y teníamos dos imágenes, ¿no? Una imagen era de un niño que estaba pues pintada en la parte de abajo del ojo. El niño había llorado y se le había corrido un poco esta pintura, ¿no? La madre no estaba triste, el niño no estaba triste, estaba normal, pero se notaba que el niño había llorado. Y teníamos también una niña que acababa de recibir un saco de ayuda humanitaria y estaba abrazada al saco con un cepillo de dientes así, sonriendo. E hicimos un test. ¿Qué pasa si le mando a la mitad de la base de datos un correo y a la mitad de la base de datos otro? ¿Cuál creéis que ganó? Bueno, ya os lo he dicho, claro, que también yo estoy aquí, que pues sí, ganó la imagen positiva y se consiguió con esa creatividad. Uy, el proyector está peligrando. Bueno, pues al final conseguimos mejores resultados con la imagen positiva, que creo que es algo que es importante saber. Así que, respondiendo a tu pregunta, intento utilizar siempre que puedo una imagen positiva frente a una imagen negativa. Hay veces que no hay imágenes positivas, pero bueno, cuando las tenemos, siempre intentamos elegir las positivas, porque es el mensaje que queremos difundir, no el terror ni la pena, sino la positividad hacia la posibilidad de cambiar un cambio, de generar un cambio. Venga, pregunta para Clara. Para preguntarle que por qué no se destinan mayores ayudas, primero a erradicar la pobreza, lo que es en España y con la ayuda de los niños en España, y luego ya centrarnos en lo que es fuera. Es que se dedican ayudas o sea, nosotros tenemos un programa de lucha contra la pobreza infantil en España que trabaja principalmente la pobreza urbana y trabajamos la pobreza desde dos puntos distintos. Desde el punto de lo que llamaríamos incidencia política, que es, por ejemplo, hacer un informe sobre la situación de la pobreza educativa o la situación de la pobreza en hogares monoparentales, que teniendo en cuenta el porcentaje que son de mujer, lo llamaremos monomarental, y con programas específicos que en España llegan a 5.000 niños y estamos en Sevilla, País Vasco, Valencia, Madrid y Cataluña. Y sí que trabajamos, no significa una cosa distinta a la otra. De todas formas, como sé por dónde va tu pregunta, decirte que nosotros trabajamos con los niños, independientemente de dónde sean y de dónde vengan. Cada uno tiene una situación distinta. El niño que está en África sufre malnutrición, el que está en Siria un conflicto armado, el que está en el Congo posiblemente esté dentro de un grupo armado y tenga que estar matando a gente siendo un niño. El que está en otro país lo mismo no tiene acceso a la educación y el que está en España tiene una situación de pobreza. No voy a comparar cuál es la gravedad. No me gusta entrar en este juego. Es como cuando dicen, el atentado de Francia me duele más que el de Siria. A mí me duele que muera cualquier niño y que sufra cualquier niño en general. Vale, gracias.
Mi nombre es Francisco. Te quisiera hacer una pequeña reflexión, o que hiciera una reflexión con nosotros. Desde el año 2008 que comenzó la crisis tan grave económica que tenemos en España hasta la situación actual en 2015, el gobierno nos vende que estamos mejor, que la economía va mejor. La situación actual de los niños, comparándolo en el año 2007, que estábamos en el boom de la construcción, a hoy día, desde vuestro punto de vista de Save the Children, ¿cómo lo veis? Mira, te invito a que te pases en la página web. Nosotros hemos publicado una sección que es estática y que la actualizamos año a año con datos de pobreza infantil en España. Y no solamente decimos el número de niños que está en riesgo de pobreza infantil, sino por distintos baremos cuál es la situación según la tasa AROPE. También hablamos de la pobreza en los distintos factores que podríamos valorar. Te voy a hacer una comparativa del año pasado frente a este, ¿vale? No tengo los datos de ese año. En un año, la tasa de pobreza infantil en España ha empeorado. Y quien se niegue a reconocerlo no está mirando los datos. Luego puedes decir que las medidas han sido más o menos efectivas, que lo que ha hecho un partido ha sido una cosa u otra. Yo digo que en el último año empezamos el año diciendo que 1 de cada 3 niños está en riesgo de pobreza en España, que eso no significa que estén pasando hambre, que es que parece que cuando dices pobreza todo el mundo dice, bueno, pero esto no es África. No es África, pero 1 de cada 3 está en riesgo de pobreza. No es malnutrición, es pobreza infantil. Y ahora estamos en el 3 y pico, o sea, en el 1 de cada 3 y pico, vamos, perdón. Es un 30% y un 30 y pico por ciento. Vamos, que ha aumentado. En la página web podéis ver la comparativa porque sí que es cierto que más allá de las evidencias que nosotros los recogemos en terreno por estar trabajando con niños día a día, tenemos datos que se publican y en el que podemos ver cuál es la situación. Y ha empeorado. En España hay niños que pasan hambre. De hecho, uno de los baremos pasan hambre y hay uno de los baremos que a mí lo que mire es, hay una serie de cosas de pobreza, de unos distintos factores de pobreza y no pueden cumplir una serie de factores en general. Y uno de ellos, por ejemplo, es no comer carne o pescado 3 veces por semana. O, por ejemplo, el tema de no desayunar antes de ir a la escuela, lo cual condiciona bastante el rendimiento que tenga el niño durante todo el día. Sí, hay niños que viven en esa situación y que gracias a las redes de apoyo pueden tener comida porque un abuelo le ha dado comida, un vecino le ha dado no sé qué, pero sí, tenemos esa situación en España. Aunque a lo mejor a vosotros no os toca, existe.